Enseñanzas estoicas para la vida cotidiana. Hoy les traemos un tema muy interesante que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida. Son las enseñanzas del filósofo estoico Marco Aurelio. En la antigua Grecia existieron muchas escuelas de filosofía y cada una era una escuela esotérica. Estas escuelas, también conocidas como escuelas iniciáticas, poseían un conocimiento especial mediante el cual las personas podían hacer un proceso de transformación interior, de evolución de la conciencia, lo que Jung modernamente llamara el proceso de individuación. Bien, bueno, el estoicismo es una filosofía que se origina y se desarrolla en Grecia y en Roma entre el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, siglo en el que el emperador Justiniano clausuró las escuelas de Atenas. Originalmente se había llamado Zenonismo en honor a su fundador, Zenón de Sitio, pero sin embargo este nombre pronto fue cambiado, se abandonó y se le dio el nombre de estoicismo, que deriva del vocablo griego que traducido significa pórtico pintado, debido a que había unas columnas decoradas con escenas de batallas míticas e históricas que estaban ubicadas en el lado norte del Ágora de Atenas, y allí era donde Zenón y sus seguidores y sus discípulos se reunían a reflexionar, por eso este nombre. Así es. Bueno, debemos tener en cuenta que la filosofía estoica, sí, al igual que toda auténtica filosofía, es fundamentalmente una forma de vida y está basada en una serie de preceptos y de ideas fundamentales acerca del ser humano y del cosmos. Algunos de los más conocidos estoicos fueron su fundador, Zenón, al que ya mencionamos, y también encontramos a Epícteto, a Séneca y a Marco Aurelio. Sí, hoy vamos a hablar particularmente sobre las enseñanzas estoicas de este último, de Marco Aurelio, filósofo y emperador romano, uno de los más célebres representantes de la filosofía estoica. Ya comenzamos. Antes de adentrarnos en algunas de las enseñanzas que nos dejara Marco Aurelio y que nos llegaran a través de su libro, de su obra Meditaciones, vamos a contar un poco sobre su biografía. Marco Aurelio nació en Roma el 26 de abril del año 121 y falleció en el año 180 después de Cristo a los 58 años de edad. Es considerado el último emperador de la época más gloriosa del Imperio Romano y luego de él comienza un periodo de decadencia que culminaría con la disolución de aquel imperio. Su padre fue Marco Annio Vero, prétor del gobierno romano, sí que era un cargo de aquella época, y su madre Domicia Lucila. Desde su más temprana infancia, Marco Aurelio mostró cualidades y virtudes excepcionales, tanto intelectuales como éticas y morales, y por tanto sus padres decidieron darle una formación y una educación especial con los mejores maestros y tutores de su tiempo. Al comienzo de su obra, Meditaciones, él dedica todo el primer capítulo a agradecer a todos y a cada uno de ellos, y también a todos los miembros de su familia, mencionando lo que aprendió de cada uno. Si, por ejemplo, a su madre le agradece el haberle enseñado que es posible vivir sin ninguna forma de ostentación, ¿no? A su abuelo, por ejemplo, le agradece el buen carácter, la serenidad y la paciencia. Al filósofo rústico, quien fue su maestro, le agradece el haberlo alejado de las emulaciones sofistas y de los alardes en lugares públicos. Y a su hermano Severo le agradece el amor a la familia, a la verdad y a la justicia. Bueno, y así continúa agradeciendo en todo este primer capítulo. Sí. Marco Aurelio atrajo la atención del emperador de aquel momento, que era Adriano, quien, tan asombrado por el carácter y por las virtudes que tenía Marco Aurelio, lo apodó Verissimus, que se puede traducir como honesto. Posteriormente, este emperador decidió nombrar como heredero del imperio a Antonino Pío, pero le dio una condición, y era que adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero como herederos, y también que les nombrara como los siguientes en la línea sucesoria, para que ellos quedaran luego a cargo del Imperio Romano. Antonino cumplió con su palabra y tras su adopción formal, cabe aclarar que el padre de Marco Aurelio había fallecido cuando él tenía 3 años, les designó como sus herederos y sucesores al trono. Esto fue en el año 138, cuando Marco Aurelio tenía solamente 17 años de edad. Luego de la muerte de Antonino Pío, que fue en el año 161, Marco Aurelio asciende al trono y gobernó de manera conjunta con Lucio Vero.
situación que siguió hasta la muerte de Lucio. Marco Aurelio fue emperador del Imperio Romano hasta el año de su muerte, que fue en el año 180 después de Cristo. Bueno, ahora sí pasemos a centrarnos en algunas de las enseñanzas contenidas en Meditaciones. Y esta obra fue escrita originalmente en el griego, idioma que Marco Aurelio dominaba con mucha fluidez, y su título original se traduce más bien como a sí mismo, ¿no? Justamente haciendo énfasis en que eran reflexiones que él se hacía para sí mismo, ¿no? Bueno, esta obra él la escribió entre el año 170 y 180 durante sus campañas en Asia y en Germania. El escrito consta básicamente de 12 capítulos en los cuales él va reflexionando sobre diferentes temas de la vida, la muerte, los valores, el tiempo, el universo, entre otros. Y a continuación vamos a ir analizando y desarrollando algunos de estos fragmentos. Bueno, para empezar, el primero que hemos seleccionado dice así: es preciso tener siempre presente esto. ¿Cuál es la naturaleza del universo? ¿Cuál es la mía? ¿Qué relación existe entre esta y aquella? ¿Qué parte constituye del todo y de qué todo? Y observa que nadie puede impedirte obrar siempre y decir lo que es consecuente con la naturaleza de la cual eres parte. Marco Aurelio comienza, ¿no?, diciendo que tenemos que tener presente cuál es la naturaleza del universo y cuál es la nuestra, ¿sí? Hoy en día nos encontramos con que hay una gran confusión respecto a estas preguntas que él plantea, ya que tenemos cientos de teorías, la mayoría que son contradictorias entre sí, y por lo tanto terminamos cayendo en un relativismo o un subjetivismo, donde cualquier explicación o cualquier postura es válida. Sin embargo, en el mundo antiguo, que no era primitivo como generalmente se difunde, había una visión muy clara y muy definida sobre el ser humano y el cosmos, o en otra palabra, ellos tenían una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es una visión total que incluye al universo y al ser humano en él. Es el lugar del hombre y de la mujer en el cosmos. Ellos concebían el universo como una gran mente, una conciencia viva y en constante evolución, de la que todos somos partes. Somos, según las leyes herméticas de la metafísica egipcia, como una especie de cosmos en miniatura, ¿sí? O podemos también encontrar las leyes herméticas de Hermes Trismegisto que nos dicen así como arriba es abajo. Bueno, no por nada los griegos llamaron al universo cosmos, que cosmos significa orden, y donde hay orden, hay algo que ordena, que es, bueno, una inteligencia superior o una conciencia superior. Le podemos dar el nombre que más nos guste, eso no tiene importancia. Y para continuar analizando esto, dice: observa que nadie puede impedirte obrar siempre y decir lo que es consecuente con la naturaleza, de la cual eres parte, donde también está esta idea, ¿no? Pero, ¿qué es la naturaleza en la obra de Marco Aurelio? Porque es algo que va analizando mucho. Bueno, tal cual, cuando él habla, ¿no?, de la naturaleza, no se refiere a la tierra, a los árboles y a las plantas, aunque son parte de ella, sino a lo que se refiere es algo que se encuentra más allá de eso, más allá del mundo físico o de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Se refiere al orden natural de las cosas, al orden arquetípico, ¿sí?, de lo superior. Y obrar acorde con la naturaleza, entonces obrar acorde con estos principios que rigen todo lo que existe, y en particular con aquellos que nos rigen a nosotros, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta que en el planeta existen diferentes líneas de evolución, una línea mineral, una línea vegetal, una línea animal y la línea humana, y cada una tiene su programa de evolución, su software, podríamos decir, con sus programas. Obrar acorde con la naturaleza, entonces obrar acorde con el programa humano, que son los arquetipos de los que hablara Carl Gustav Jung, las leyes o modelos para la evolución de la conciencia humana. Ahora bien, es probable que al hablar de leyes no nos guste, porque sentimos que nos limitan, que nos restringen, y uno hoy en día quiere sentirse libre. Pero si lo razonamos con lógica, ninguno de nosotros puede negar que existen leyes que gobiernan el universo, que gobiernan la naturaleza y hasta que gobiernan nuestro cuerpo. Que, por ejemplo, si no conocemos cómo son estas leyes, este orden que hay en nuestro cuerpo y no lo respetamos, nuestro cuerpo se va a enfermar. Y de la misma forma hay leyes que gobiernan también nuestra mente y nuestra conciencia, y así todo lo que existe, que estos son los arquetipos que explicara Jung. Que también es lo que se conoce en el hinduismo como karma y dharma.
El Dharma son las leyes, el programa de evolución. Y el karma es el sufrimiento que se genera por la ignorancia de estos programas, ¿no? Karma en realidad es la ley de causa y efecto, es todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia, va a tener una respuesta. Depende si ese karma va a ser positivo o no, de cómo nosotros actuemos según las leyes. Bueno, el siguiente fragmento dice así: conseguirás tu propósito si ejecutas cada acción como si tratara de la última de tu vida, desprovista de toda irreflexión, de toda aversión apasionada que te alejara del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho relacionado con el destino. Entonces comienza diciendo que vamos a conseguir nuestro propósito si ejecutamos cada acción como si se tratara de la última en nuestra vida. Bueno, ¿qué significa esto? Parece una propuesta un poco extremista, ¿no? Hablar de la muerte hoy es un tema tabú. Sin embargo, es una de las 4 nobles verdades de las cuales habla el budismo: nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Por lo tanto, es algo que todo ser humano va a atravesar. Nadie se queda para semilla, ¿no? Como dice el dicho. Morir es tan natural como nacer. En la antropología metafísica de Carlos Castaneda se habla de usar la muerte como consejera. Bueno, es la misma idea, ¿no? No es algo morboso, al contrario, es una actitud completamente realista que nos pone de lleno en lo que estamos haciendo, en el aquí y ahora, y nos permite salir de la fantasía en la que todo se puede postergar, ¿no? Para otro momento, para más tarde, o para el día siguiente. Es lo que Gurdjieff llamaba la enfermedad del mañana. Ejecutar cada acción como si se tratara de la última en nuestra vida es una proposición que, si la ponemos en práctica, nos puede llevar a tomar mejores decisiones, prestando atención al presente y dejando de lado todo lo secundario. Bueno, y continúa diciendo, volviendo a la cita, que esta acción debe estar desprovista de toda irreflexión. Es decir, que debemos pensar, meditar, reflexionar sobre nuestras acciones. Ahora bien, todo esto tal vez nos parezca demasiado serio, como debe ser así siempre. Tengo que hacer esto con cada decisión que tengo que tomar, tengo que sentarme a reflexionar todo en mi vida. Aquí Marco Aurelio no plantea que tengamos que dudar de los actos cotidianos de los que ya estamos seguros. No propone que nos volvamos personas obsesivas, dubitativas, sino que nos invita a pensar y a utilizar la razón antes de actuar. Bueno, ¿en qué se basan nuestras acciones? ¿No? Podemos preguntarnos esto. ¿En conocimientos que hemos investigado y que hemos comprobado? ¿O en creencias, en supuestos, en modas o en impulsos o deseos pasajeros? Hoy se nos dice que no hay que pensar demasiado y que es mejor dejarnos fluir. Pero tomemos un momento para reflexionar sobre esto, intentando dejar de lado las asociaciones mecánicas que pueden ir surgiendo, ¿no? Sí. Bueno, puede que ¿acaso que la solución a nuestros problemas sea seguir cualquier impulso, cualquier emoción o pensamiento que pase por nuestra mente sin discernir si es algo bueno que nos va a ayudar o algo que nos va a perjudicar? ¿Acaso no hay, podemos preguntarnos para seguir con esta línea de pensamiento, si no hay una cantidad de pensamientos e impulsos negativos que desechamos todos los días porque sabemos que si lo llevamos a cabo nos traerían todo tipo de problemas? O tal vez no hacemos esto y muchas veces nos encontramos en todo tipo de problemas. Bueno, podemos incluso profundizar más en este tema. ¿A qué le llamamos pensar? Nos podemos preguntar también. En general es algo que todos damos por sentado, ¿no? Como algo obvio, como algo evidente, como algo que hacemos todo el tiempo y que no requiere mayor explicación. Pero quizás nos sorprenda saber que pensar no es ese rumiar o esa charla interior que nos acompaña durante el día y que puede ser realmente muy agotadora, ¿no? Y muy desgastante. Pensar es otra cosa, es algo que es dirigido, que demanda atención y concentración, y también todo un entrenamiento y una práctica. No por nada el filósofo Martin Heidegger escribió un libro titulado ¿Qué significa pensar?, que está basado en una conferencia que él dio para sus alumnos de sus cursos, de sus clases de filosofía. Claro, esto en principio nos va a parecer un poco ofensivo, ¿no? Ya que desde muy pequeños se nos dice que somos el Homo sapiens, ¿no? Que es el hombre sabio y que ya sabemos pensar. Pero aquí proponemos algo diferente, es decir, que el pensar es todavía algo a aprender, algo a desarrollar. Bien, continuando con
La enseñanza de Marco Aurelio, en esta cita también nos dice que debe estar desprovista de toda hipocresía y de todo egoísmo. Esto es claro, que debe estar libre de toda falsedad, libre de emociones negativas, de la ira, del enojo, de la indiferencia, de la apatía, etc. Porque ellas impiden nuestra capacidad de poder razonar claramente. Las emociones negativas nos perjudican a nosotros y también a todas las personas que nos rodean. Seguramente les habrá pasado de estar con alguna de estas emociones negativas que hemos mencionado y encontrarse en un estado donde no pueden pensar, donde no pueden razonar, donde no se pueden concentrar, no pueden estudiar o no pueden desarrollar cualquier actividad que quieran de forma normal. Bueno, y por último, Marco Aurelio dice que tenemos que actuar sin despecho con el destino. Bueno, este es un lenguaje que ya no se usa, ¿no?, en general, pero juntos podemos ir analizando y comprendiendo. Despecho significa mala voluntad, es un estado negativo producto de los reveses y de los desengaños que fuimos sufriendo en nuestra búsqueda, en nuestra persecución de los deseos o de las cosas que queríamos lograr en la vida. ¿Y qué quiso decir Marco Aurelio con despecho con el destino? Bueno, con destino quiere decir la vida que nos ha tocado vivir, los eventos de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos sentimos desencantados con nuestro destino, con la vida que llevamos, con nuestra suerte, como se dice? Bueno, por regla general, aunque siempre hay excepciones, todos creemos que merecemos algo mejor, algo diferente. No estamos conformes con nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro salario, con el reconocimiento que se nos da, y así hay muchos más ejemplos. Bueno, todo esto tiene un nombre en el sistema del cuarto camino de Gurdjieff y se lo llama consideración interna. Consideramos que se nos debe algo, consideramos que no se nos trata justamente o que no tenemos la vida que merecemos. Este es nuestro despecho con el destino del que habla Marco Aurelio, que todos alguna vez hemos sentido y que muchas veces nos repetimos, ¿no?, para nuestros adentros. Bien, bueno, vamos a hacer una breve pausa. Les vamos a compartir la invitación a nuestro próximo curso de psicoterapia transpersonal, de psicoterapia de Jung y cuarto camino. Y a nuestro regreso continuaremos analizando algunos fragmentos más de la obra de Marco Aurelio. La Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía de Conocimiento Unificado Integral los invita al curso online sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. En este curso se aprenderá la esencia de estos dos sistemas que consideramos fundamentales para el ser humano moderno. Esta enseñanza puede abrirnos a una perspectiva completamente nueva de nosotros mismos y del mundo en que vivimos, y asimismo darnos soluciones muy eficaces y prácticas a los complejísimos problemas que hoy nos tocan vivir. El método Aztlán fue creado por el filósofo León Azulay y lleva 60 años haciendo un mundo mejor. Abajo encontrarán toda la información en la descripción, el temario completo y el modo de participación. Los esperamos. Bien, ya estamos de vuelta. Para los que recién se conectan con nosotros, estamos analizando algunos de los fragmentos de la obra Meditaciones del filósofo Marco Aurelio, que contiene enseñanzas muy prácticas para la vida cotidiana. Pasemos a la siguiente enseñanza. Que dice así: no consumas la parte de la vida que te resta en hacer conjeturas sobre otras personas, de no ser que tu objetivo apunte a un bien común, porque ciertamente te privas de otra tarea, a saber, al fantasear qué hace fulano y por qué, y qué piensa y qué trama, y tantas cosas semejantes que provocan tu aturdimiento, te apartas de la observación de tu guía interior. Bueno, aquí Marco Aurelio nos aconseja no hacer conjeturas sobre las demás personas. ¿Cuánto tiempo y energía malgastamos especulando, opinando, fantaseando sobre la vida de otros? Hoy tenemos toda una industria millonaria montada que es a base de chismes y opiniones sobre otras personas. Y esto nos da una dimensión del defecto señalado aquí por el filósofo. Bueno, desde el enfoque de la psicología de Jung, esto se explica mediante el arquetipo de la sombra, que es la parte instintiva animal que existe en todo ser humano. Cuando funcionamos mal con esta energía, cuando estamos tomados por este arquetipo, como solemos decir, sobre el cual hemos ampliado en muchos otros videos que pueden encontrar en nuestro canal, aparece este comportamiento destructivo. Es la sombra la que hace que nos interesemos de forma negativa en la vida de las demás personas, que nos sintamos atraídos por la mentira, por el engaño, por los chismes, por la violencia o por el escándalo.
Bueno, Marco Aurelio solo hace una salvedad sobre el interés en la vida de los demás. Y él dice, a no ser que tu objetivo apunte al bien común. Es decir, a no ser que tengamos un interés genuino y auténtico por el bienestar de la otra persona y por ayudarla. Y más adelante nos explica el por qué tenemos que evitar esto. Y dice que provoca nuestro aturdimiento. Estar aturdido es estar confuso, estar poco claro. Y nosotros al estar derivados en fantasías sobre las demás personas, como dijera Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, no estamos en casa, estamos fuera, no estamos presentes, no estamos en nosotros mismos, sino derivados. Bueno, y eso es lo que genera que nos apartemos de la observación de nuestro guía interior. Nuestro guía interior es lo que Jung llama el self, el sí mismo, es el Atman en el hinduismo, ¿sí? El ontos o el ser en sí de la filosofía, Dios en nosotros, como lo llamó el maestro Eckhart. Es la parte espiritual que se encuentra en todo ser humano, que busca guiarnos y que busca orientarnos. Es la voz de la conciencia. Pero si estamos derivados en fantasías sobre lo que hacen las demás personas, no podemos escucharla. Además, hoy en día se suma otro factor que nos impide escucharlo, y es que estamos demasiado volcados hacia afuera, hacia lo externo, hacia nuestros sentidos, y no prestamos atención a nuestro interior. Para empezar, en general ni siquiera consideramos como real lo que sucede en nuestro interior. ¿Cuántas veces escuchamos fue solo un sueño, fue solo un pensamiento, fue solo una emoción, como algo carente de importancia y de valor? Y antes de poder escuchar a nuestro interior, primero tenemos que reconocer que tenemos un mundo interior. Es nuestro mundo psicológico. Como bien decías vos, verlo como real, que se compone de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros anhelos, fantasías, deseos, impulsos. Todo eso que sucede dentro nuestro y que si bien no lo vemos, es igual de real que el mundo exterior, es igual de concreto. ¿Acaso no cambia radicalmente nuestro día según el estado anímico que tenemos? Según las emociones que más nos afecten en ese día, si estamos alegres o si estamos tristes o entusiasmados o deprimidos. Es algo que no vemos, pero es concreto. Bueno, para esto tenemos que conocer la idea que plantea el Cuarto Camino de Gurdjieff, que es que vivimos en dos mundos, ¿no? Vivimos en un mundo exterior que se compone de eventos que son externos y que es básicamente lo que hacemos durante todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y también vivimos en un mundo interior que se compone de estados, que ya mencionamos algunos. Entonces, ¿dónde vivimos realmente? ¿En los eventos externos o en nuestros estados internos que acompañan estos eventos? Bueno, volviendo a las enseñanzas de Marco Aurelio, ¿sí? Con el tiempo y con un conocimiento y una práctica psicológica como la que encontramos modernamente en la psicología profunda de Jung y en el Cuarto Camino de Gurdjieff, podemos empezar a traer luz a nuestro mundo interior y empezar a cooperar con lo superior en nosotros, que hoy está obstaculizado, como explicamos, por creencias, ¿sí? Y también por nuestra forma de vida actual. Si no creemos que hay nada superior en nosotros, nada superior a nuestro ego, ¿cómo vamos a poder abrirnos a recibir su ayuda? Bien, bueno, pasando a la siguiente cita, dice así. No te arrastren los accidentes exteriores, procúrate tiempo libre para aprender algo bueno y cesa ya de girar como un trompo. Comienza entonces diciendo, no te arrastren los accidentes exteriores. Con esto, lógicamente, no se está refiriendo a un accidente hogareño, un accidente de tránsito, ¿no? No, accidente es un término que viene de la filosofía metafísica de Aristóteles, que nos habla de todo lo que es accesorio, todo lo que es superficial. En síntesis, todo lo que no es esencial. Si observamos nuestro día a día, ¿no sentimos que vivimos derivados en lo no esencial? ¿En cosas secundarias, carentes de importancia? Bueno, estos son los accidentes de los que habla Marco Aurelio. ¿Cuántas veces nos sentamos a pensar en las cosas importantes de nuestra vida, en lo esencial, en aquello que realmente tiene valor para nosotros? ¿O diferenciamos claramente lo esencial de lo superficial? ¿O quizás sucede que muchas veces estamos derivados en cosas secundarias como las apariencias, en lo que piensan los demás, ¿sí? En el qué dirán, en las pequeñas ofensas del día a día? Bueno, y continúa diciendo, procúrate tiempo libre para aprender algo bueno. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre?
lo aprovechamos para aprender y para interiorizarnos en las enseñanzas que han dejado grandes filósofos y maestros de todos los tiempos, como fuera, por ejemplo, Marco Aurelio. Enseñanzas que nos orientan y que dan claridad a nuestra vida si las comprendemos y las ponemos en práctica. O en realidad cuando tenemos tiempo libre se nos va en todo tipo de distracciones, evasiones o fantasías, o mismo concretamente en las redes sociales, series, en la tele, que muchas veces no aportan nada significativo a nuestras vidas. Y tenemos que tener en cuenta que la vida es breve, como decía Séneca en una de sus máximas, y por lo tanto el tiempo es oro. Así que no es sabio derrocharlo, sino que tenemos que aprender a administrarlo bien. Y esto es lo que nos está planteando aquí Marco Aurelio. Y por último, él dice, cesa ya de girar como un trompo, ¿no? Podríamos traducir esto como, deja ya de repetir lo mismo, ¿sí? ¿Y qué es esto? Bueno, es la mecanicidad de la que habla Gurdjieff. Son nuestros hábitos, se expresa en nuestros hábitos esta mecanicidad. Hábitos mentales, ¿sí? Como ideas fijas, como creencias u opiniones. Hábitos emocionales, como un mismo repertorio de emociones que repetimos día a día. O hábitos físicos, como los gestos y las posturas y las expresiones. ¿Cómo vamos a poder esperar alcanzar resultados diferentes si siempre repetimos lo mismo? Bueno, esta misma mecanicidad es la que nos impide también administrar y utilizar bien nuestro tiempo. Sí. Bien, bueno, pasando al último fragmento, dice así. Se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros, pero todo eso es de lo más vulgar. Porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte a ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Quizá nos llame la atención lo actual y literal tal vez de las palabras de Marco Aurelio, porque hoy todos buscamos algún lugar para retirarnos en búsqueda de tranquilidad, para alejarnos por un tiempo del estrés, del ruido de las grandes ciudades. Y a veces cualquier excusa se vuelve buena para poder escaparnos, como dice aquí. Pero vamos a analizar esto con mayor profundidad, ¿no? Porque dice estos retiros vulgares. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, no usa la palabra vulgar como un insulto, ¿no? Sino lo que está señalando es que estos retiros, al decir que son vulgares, dice que son comunes, dice que son retiros físicos, o sea, que vamos hacia un lugar físico, ¿no? A intentar de encontrar tranquilidad y paz. Y por tanto son inferiores. ¿Pero inferiores en relación a qué? Bueno, inferiores en relación a lo psicológico, inferiores en relación a lo espiritual, inferiores en relación al mundo de las ideas del que hablaba Platón. Lo físico es impermanente. Todo lo que vemos un día va a dejar de existir. Todo lo físico nace, se desarrolla y muere. En cambio, las ideas nunca mueren, son eternas. Bueno, Marco Aurelio nos indica que hay otro camino disponible y uno mucho más cercano y mucho más reparador. Porque dice, en ninguna parte un hombre o una mujer se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Y esta es en realidad una muy buena noticia porque nos dice que la solución está mucho más cerca de lo que creíamos y además nos puede ahorrar mucho dinero y mucho tiempo. Bueno, aquí habla de retirarnos a nuestra alma, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? En general entendemos alma como un concepto religioso asociado con alguna institución, ¿sí? Religiosa de la antigüedad. Aquí Marco Aurelio se refiere al alma como nuestro mundo interior, al cual ya nos referimos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, habla de volcarnos hacia nosotros mismos. Es el retorno al ser del que habla Heidegger, a lo esencial, lejos de lo superficial, del trajín del día, del caos cotidiano, de nuestras preocupaciones y pesares, de las peleas y de las ofensas. En nuestro interior hay un lugar que no puede ser alcanzado por nada de todo eso. Pero para poder alcanzar ese lugar necesitamos conocernos a nosotros mismos y eso significa conocer nuestra mente. Bueno, esto es lo que les queríamos compartir en el video de hoy, que son algunas de las enseñanzas de Marco Aurelio, un sabio filósofo que nos da consejos muy prácticos para nuestra vida y que a pesar de todos los siglos que han pasado siguen siendo muy, muy actuales. Sin embargo, como dijo Buda, también la enseñanza no es dogmática. Tenemos que investigar y comprobar todas estas ideas y si efectivamente vemos que nos ayudan a desarrollarnos como mejores personas, que nos vuelven más conscientes, nos dan más claridad y más seguridad, bueno, significa que son verdaderas. Pero si en cambio vemos que nos perjudican, que nos confunden, que nos vuelven negativos o violentos, entonces, como dice Buda, podemos seguir nuestro camino.
Así que bueno, esperamos que les haya gustado el video de hoy. Le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo. Nos vemos.